Buenos días a todos. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por haber respondido a nuestro pedido de participación. Aida, bienvenida a distancia. Buenos días, muchas gracias. En la mesa anterior se habló de consentimiento informado también y hubo muchas preguntas que la verdad que pueden ser respondidas por este panel. Vamos a empezar con el tema de la capacidad. Aida, te voy a convocar para esta pregunta. ¿Cómo se puede evaluar de manera ética la capacidad de consentimiento informado y la autonomía de poblaciones vulnerables, especialmente niños y adultos con limitaciones de discernimiento? ¿Cómo considerás que se puede garantizar esa toma de decisiones? Quizás, como vengo del ámbito jurídico, voy a solicitar a la audiencia que se me permita explicar en primer lugar qué dicen las normas, para ver si esas normas, desde el punto de vista de la ética, que es la pregunta que me están formulando, tienen coincidencia, es decir, si lo jurídico y lo ético coinciden. El Código Civil y Comercial que nos rige a partir del año 2015 incorporó normas vinculadas a la bioética que no tenía el código anterior. Claro, el Código de Vélez Arfiel venía del año 1871, aun cuando se le habían hecho muchas reformas. Pero como código, este es el primero que tiene normas vinculadas a la bioética. Entonces, relativos a las personas menores de edad, en el Código Civil hay un artículo que dice que, en primer lugar, lo que todos ustedes saben, que persona menor de edad es la que no ha cumplido todavía 18 años. Pero dentro de esa categoría, el código denomina adolescente a la persona menor de edad que ya cumplió los 13 años. Esa categoría del adolescente es muy importante para todos estos aspectos relativos al propio cuerpo. En efecto, hay un artículo, que es el artículo 26, que claro me gustaría mostrar en pantalla, pero no importa, vamos a tratar de que la audiencia lo entienda. Este artículo 26 habla del ejercicio de los derechos por parte de la persona menor de edad. Entonces, como regla general para todos los actos, dice que esa persona menor de edad ejerce sus derechos a través de su representante legal. Esto quiere decir que si tienen padres, serán los padres, si no tienen padres, será un tutor, etc. Pero una vez que ha dicho eso, hay un segundo párrafo del artículo muy importante que empieza con un no obstante. Entonces dice, no obstante, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Fíjense que habla de edad y grado de madurez suficiente. Es que el Código Civil y Comercial de la Argentina recogió un principio que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el de la autonomía progresiva. Eso quiere decir que si bien la edad como pauta etaria fija tiene importancia, muy significativo es su grado de madurez, ¿no? No solamente la edad, sino el grado de madurez. Este principio de la autonomía progresiva está en todo el código, pero especialmente para los actos de este menor sobre el propio cuerpo. Entonces, el mismo artículo, en una segunda parte, prevé diferencias entre el niño que no ha llegado a los 13 años, esa adolescencia de la que estábamos hablando, y el niño que sí llegó a esos 13 años. Entonces, dice el artículo que se presume que entre los 13 y 16 años, una persona tiene aptitud para decidir por sí mismo
sobre aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. O sea, si se trata de un tratamiento que no compromete el estado de salud, que no provoca un riesgo grave en la vida ni en la integridad física, se presume que ese consentimiento tiene que darlo una persona que es menor de edad, pero que ya llegó a los 13 años, es decir, entre 13 y 16, la ley presume que tiene esa aptitud, esa madurez para dar el consentimiento. En cambio, si se trata de tratamientos que comprometen ese estado de salud, está en riesgo la integridad o la vida, ese adolescente presta él el consentimiento, pero necesita de la asistencia de sus progenitores o de aquellas personas que son sus representantes. Y si hubiese conflicto entre lo que dice ese adolescente entre 13 y 16 años y lo que dicen los padres, entonces allí hay que resolver el conflicto teniendo en cuenta el interés superior del niño, pero ese interés superior del niño se toma sobre la base de lo que el médico dice, la opinión del médico respecto a las consecuencias que puede tener realizar o no realizar el acto médico. Y luego el artículo dice que a partir de los 16 años, a este adolescente que ya cumplió los 16 años, lo vamos a considerar como si fuese un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, hay respecto de un adolescente que ya cumplió 16 años, una especie de mayoría anticipada para todo aquello que signifique cuidar el propio cuerpo. Entonces, como vemos, en el sistema legal hay un gran respeto por la voluntad de las personas menores de edad que han alcanzado un grado de desarrollo suficiente. A nosotros siempre nos ha parecido que este sistema jurídico coincide con la norma ética porque lo primero que debe respetarse en todo ser humano es su cuerpo, porque su cuerpo es su persona. De modo tal que es una norma que, como ustedes ven, va admitiendo esa autonomía progresiva, esa posibilidad que en la vida real, vemos, tienen todas las personas, van adquiriendo madurez a medida que se desarrollan, pero no todos los niños, no todos los adolescentes están en el mismo ámbito. Un niño que, por ejemplo, tiene una enfermedad desde su niñez y que está acostumbrado al trato médico, que va todos los días prácticamente a ser asistido porque la enfermedad le reclama ese contacto directo con los médicos, está adquiriendo una madurez respecto de su propio cuerpo que no tiene un niño que a lo mejor aparece de repente con una enfermedad. Entonces, es muy importante porque este concepto de la autonomía progresiva, más allá de esas pautas etarias que les he marcado, implica también un reconocimiento a esa madurez para cada acto, como es la vida, como es la vida. Bueno, no sé si este panorama general que di sobre la situación de los niños frente a los derechos sobre su propio cuerpo puede servirles para comenzar este diálogo o si necesitarías, Claudia, que dé alguna otra precisión. Esto es lo que necesitamos para poder abrir esta mesa. Muchas gracias, Aida. Y, bien, doctor, ¿qué nos puede agregar sobre esto en el día a día, en la toma de los consentimientos informados en los niños? Se escucha, se tiene en cuenta, pero ¿qué tomamos en cuenta cuando escuchamos y que hay una diferencia entre lo que estamos proponiendo y si el paciente acepta o no acepta?
y los padres quieren que ingresen un protocolo. ¿Qué hacemos? Bien, la situación es sumamente interesante y desafiante, ¿no? Las dos cosas. No hay duda que la toma del consentimiento es el acto fundamental, no solo de un paciente que va a ingresar a un estudio de investigación. El consentimiento está todos los días en la práctica clínica. Yo veo un paciente en el consultorio, no está en investigación, pero le tengo que indicar un nuevo tratamiento. Y yo le tengo que explicar a ese paciente en qué consiste ese nuevo tratamiento. O sea que en definitiva es extrapolar lo que uno hace en investigación clínica a la práctica diaria. Uno tiene que pensar, como bien lo dijo la doctora, o sea que el niño tiene su determinación sobre su propio cuerpo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su grado de comprensión. Y en eso los pediatras tenemos una ventaja, y es que nosotros estamos acostumbrados a bajar el nivel y adaptar el nivel de la explicación al grado de comprensión del paciente. Por un lado, tengo la ventaja de hacer investigación clínica en pacientes con enfermedades crónicas, que son enfermedades reumáticas. Eso de por sí da un hándicap a favor del consentimiento, porque no hay duda de que uno tiene una relación médico-paciente previa y eso favorece la obtención del consentimiento. De cualquier forma, no es simple y uno tiene que plantearse la importancia de que esa familia y ese paciente entiendan lo que se va a hacer. Yo en general, o sea, vamos a hablar de la vida real. O sea, yo tengo un paciente al que considero que puede ser candidato para un estudio de investigación. Eso es un proceso que lleva un tiempo. O sea, no es que yo veo al niño y digo, bueno, este niño es candidato, no. O sea, yo tengo que ver cómo es la familia, el grado de cumplimiento con los tratamientos que uno le ha estado indicando durante el tiempo que ha estado en seguimiento, cómo es la respuesta del niño a las explicaciones de uno. O sea, uno ya tiene una evaluación previa y eso le hace pensar que ese paciente que padece una enfermedad que es la indicación del estudio, entonces uno ahí dice, bueno, este paciente puede ser candidato. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? O sea, plantearle al paciente, yo siempre primero me refiero al niño, me dirijo al niño. Desde que entra al consultorio, el abrazo, el beso, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, y después las manos con los padres. Pero siempre al primero que saludo es al niño, porque es el objetivo de la consulta. Eso es muy importante porque al niño ya le da una sensación de que es considerado. Cuando nos planteamos un estudio de investigación, lo primero que yo les planteo es ¿qué es investigación? Porque la gente no lo sabe. Y el famoso conejito de Indias, y las creencias, y los prejuicios, y todo eso, uno tiene que hablar y explicarle a la familia y al niño en qué consiste una investigación clínica. Y que una investigación clínica es buscar un nuevo medicamento para poder tratar mejor una enfermedad. Pero cuando yo empiezo a hacer la investigación, yo no sé si va a ser así. Y yo le tengo que plantear a los padres y al niño
no sé si va a ser como yo pienso. Esto, por eso es investigación, buscar y ver si esto resulta. Por supuesto que si uno se lo dice así, lo más probable es que del otro lado digan, no, esto es una locura. Pero uno le tiene que plantear cómo lo va a cuidar y que el compromiso del investigador con respecto a esa familia es cuidar al paciente. Más que llegar al final de la investigación, yo lo que tengo que hacer es cuidar al paciente y darle a esa familia la conciencia de que lo estoy cuidando y que lo voy a cuidar. Y que para cuidarlo hay que hacer determinadas cosas. Una son los exámenes médicos que uno le va haciendo. Los estudios tienen escalas para evaluar efectividad de la medicación. Entonces yo le voy a ir haciendo las escalas, lo voy a ir examinando y va a haber que hacer estudios de laboratorio que nos van a mostrar si el paciente está tolerando bien esa medicación. Pero eso depende también que del otro lado se cumpla con lo que uno pide. Entonces, se cumpla con las citas para los exámenes, se cumpla con la medicación que uno le da y en definitiva, yo les explico, esto es un contrato. Yo me comprometo a cuidarlo. Eso a la gente le da tranquilidad. O sea, yo me comprometo a cuidarlo. Si yo veo que algo no está bien, el primero que les va a decir esto termina acá, voy a ser yo. Eso les da tranquilidad y les da seguridad. Pero también les digo, yo necesito que ustedes cumplan. Y entonces, en definitiva, esto nos va a llevar a lo que es el consentimiento informado. O sea, yo les estoy planteando qué es la investigación. Hay un formulario donde se les explican y se les dice todos los pros y los contras, los riesgos que puede tener el paciente en esa investigación. Yo se los voy a explicar, pero además se los voy a dar para que ustedes lo lean. Y que no lo lean en el hospital, se lo lleven a su casa y lo lean en su casa. Es muy probable que los tíos, los abuelos lo quieran ver, que lo vean. Y si tienen dudas, nosotros ya fijamos tal día para una nueva consulta. Ustedes vienen con todas las preguntas ya escritas para no olvidarse ninguna. Y entonces nos volvemos a sentar acá con tranquilidad, ustedes me preguntan y yo voy a tratar de responderle las cosas que tienen respuestas. En investigación clínica hay cosas que solo tienen la respuesta al final. Les planteo que en ese formulario de consentimiento van a encontrar todos los efectos adversos que se conocen del medicamento que se va a utilizar en investigación, pero que puede haber efectos adversos que no se conocen, y es lo que nosotros estamos también tratando de ver porque es lo que buscamos para la seguridad de esa medicación. Y entre las cosas que van a encontrar va a ser la palabra muerte. O sea, uno toma un medicamento y yo les pongo el ejemplo. Hay un medicamento que se llama aspirina. La gente lo compra en el kiosco. A mí me calmó el dolor de cabeza y al vecino le hizo una hemorragia digestiva. Entonces, siempre hay riesgos. Los riesgos de la aspirina lo van a encontrar en el prospecto de la medicación que usted compra
y cualquier prospecto va a tener entre sus riesgos y sus efectos adversos que algún efecto adverso de menor frecuencia puede llegar a generar la muerte. Lo que uno va a buscar es que si hay una mínima cosa que llame la atención y que pueda ir en detrimento de ese paciente, la investigación se terminó ahí. O sea, eso es globalmente cómo yo procedo con los pacientes. Y de acuerdo a la edad del niño, yo le voy bajando el nivel no de información, sino la forma en que yo le explico al paciente para que comprenda qué es lo que va a hacer. Bueno, en este mismo sentido vamos a ver el tema de las poblaciones vulnerables en emergencia y en adultos mayores y pacientes en salud mental también, ¿no? A ver, ¿cómo sería este consentimiento en estas poblaciones para que se pueda comprender la información que uno quiere transmitir a la hora de ingresar en una investigación? Buen día a todos. Agradezco mucho la invitación. Como les decía al comité organizador, tuve que cruzar toda la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que fue un gusto, porque me llevé una sorpresa preciosa de descubrir este predio y de encontrarme con algunos viejos amigos. Así que gracias, doctora Serrano, por la invitación. A ver, la población adulta mayor no deberíamos considerarla una población vulnerable. ¿Por qué? Porque todavía el criterio para definir a una población como adulta mayor es un criterio cronobiológico, es un criterio que viene de la época de la Revolución Industrial, donde en la época de Bismarck se definía una edad en la cual el obrero, el operario, seguía con aptitudes físicas para seguir en la fábrica o no, ¿sí? O sea, se tomaba un criterio de edad, 60, 65 años, a partir del cual se supone que esa persona tendría aptitudes, competencias para seguir en el mercado laboral o no. Por suerte eso está totalmente perimido, pero el concepto continúa en relación al corte de edad. Hoy cuando hablamos de un adulto mayor, si bien en países en vías de desarrollo, digamos, este eufemismo, se sigue considerando como edad de corte los 60 años y en países con economías ya desarrolladas el punto de corte es de 65 años, Argentina en este sentido adscribe al punto de corte de 65, no pregunten por qué, pero adscribe a ese punto de corte. Si ustedes a un adulto mayor de 65 años, hoy más conocidos como personas mayores, en otra época como gerontes, si a una persona mayor de 65 años ustedes le dicen que es vulnerable, seguramente tendrán una respuesta muy diferente cuando se lo preguntan a un octogenario, ¿sí? Seguramente. Con lo cual, la edad no define, no correlaciona con vulnerabilidad. Ese es el primer punto. Yo me dedico a adultos mayores, pero soy fanático de lo que es la neurociencia evolutiva. Y si ustedes se ponen a pensar, para aquellos, voy un poquito antes del consentimiento, ¿sí? La pregunta sería, ¿quiénes de ustedes investigó o investiga? Bueno, deberíamos levantar la mano todos, porque en los 3, 4, 5, hasta 7 primeros años de la vida, nuestro cerebro justamente se nutre de las experiencias de exploración, de la curiosidad. Y en el mejor de los casos, nuestro cerebro sigue curioso toda la vida. Y eso es el principio de la investigación, estar curioso, indagar sobre algo. Entonces, ir en contra digamos, de la práctica de la investigación, en realidad es ir en contra de alguna manera de nuestra propia naturaleza humana de indagarnos, indagar a otros e indagar el entorno, ¿sí? Ahora, hay formas de hacer eso. ¿Qué quiere decir? El positivismo
protocolizó, sistematizó esta curiosidad, esta investigación, a través de metodología de la investigación. Entonces, eso es el concepto de investigación científica. Distinto es el rol que tienen ciertos investigadores o el rol y los intereses que hay por detrás de ciertas líneas de investigación por intereses económicos o políticos. Entonces, me parece que el error acá es la generalización, esa distorsión cognitiva de generalizar. La investigación científica no la avalo, estoy en un movimiento anti-investigación, porque tal o cual, bueno, ahora está en boga esto, vieron en la serie de Netflix, esta serie en relación a los opiáceos en Estados Unidos, que es una barbaridad lo que sucedió ahí. Pero no fue solamente, cuando uno analiza los distintos stakeholders, los distintos actores, ahí hubo varias fallas. No hubo solamente gente inescrupulosa, hubo falta de controles. El problema no fue la investigación, el concepto de investigación. Entonces, eso era lo primero que yo quería plantear. Lo segundo es, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Bueno, los mayores hacen operaciones financieras, tienen Tinder, tienen sexo, ¿sí? Tienen un montón de actividades. Actividades cotidianas de la vida diaria y actividades jurídicas, ¿sí? No me voy a meter en ese ámbito porque está la doctora como especialista. Pero los adultos mayores están dando consentimiento en todo momento, estando informados o no estando informados. Y lo que en la experiencia, lo que yo les comentaba antes de la presentación es, los adultos mayores lo que plantean es que nunca estuvieron tan cuidados y acompañados en su salud como cuando ingresan a un protocolo de investigación. Sea un protocolo de investigación que sponsorea la industria o un protocolo de investigación que no sponsorea la industria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como decía el doctor, el sujeto de investigación, que parece totalmente deshumanizado ese concepto, está ampliamente cuidado, porque yo tengo que estudiar muchísimas variables y tengo que cuidar a esa persona, ¿de acuerdo? No tengo que cuidar la información que me va a dar esa persona. Eso es parte del procedimiento, pero además tengo que cuidar a esa persona. Algunas de las aptitudes que deberíamos tener los investigadores para generar un buen consentimiento informado es tener lo que nos distingue de otros primates, de otros primos, que es la cognición social, esta posibilidad de empatizar, que en algún momento, ¿cómo querría que me trataran si yo entro en un protocolo de investigación? ¿De acuerdo? Eso es lo primero que uno debería hacer. A mí me interesó mucho lo que planteó el doctor en relación a las creencias o precreencias o lo que llamamos prejuicios. Les voy a contar dos ejemplos de nuestra disciplina con adultos mayores. Por un lado, nosotros tenemos, no sé si están al tanto, el domingo fue el Día Mundial de la Conciencia en Prevención del Suicidio. El suicidio es una de las formas en las cuales morimos, ¿de acuerdo? Es autogestionado, por eso se llama suicidio. Y el suicidio tiene tasas muy altas en adultos mayores, mucho más altas que en el resto de las poblaciones, de los grupos etarios en el ciclo de la vida. Hay dos intervenciones en nuestra especialidad que bajaron, digamos, cuali y cuantitativamente las tasas de suicidio. Uno fue el litio y el otro fue la terapia electroconvulsiva. No es que yo esté de acuerdo o no con estas dos intervenciones, yo lo que estoy transmitiendo acá es evidencia. Entonces lo que digo, hubo gente que se murió menos, se suicidó menos por dos intervenciones que se investigaron. Dos intervenciones que son muy polémicas en nuestra cultura local. En otros países no pasa eso, en nuestro país sí. Tomo el ejemplo del litio. El litio es una molécula que lo usaban los pacientes al principio del 1900. Los pacientes lo usaban para la gota. Y los pacientes gotosos que tomaban litios, los clínicos empezaron a ver, curiosidad, empezaron a ver que estaban más estables desde el punto de vista anímico. Hacían menos depresiones, no se euforizaban, estaban mejor anímicamente, independientemente de la gota. Y ahí fue donde la psiquiatría importó el litio del tratamiento de la gota. O sea que el litio, para el cual hay tanto prejuicio en la comunidad, tiene alrededor de más de 120 años de experiencia. La penicilina no tiene ese recorrido. La aspirina no tiene ese recorrido. ¿De acuerdo?
¿A qué voy con esto? Nosotros, como investigadores, tenemos que tener la capacidad de poderle transmitir al paciente no solamente seguridad, no solamente la confianza de que lo vamos a acompañar en este proceso, porque el consentimiento es un proceso, no es una acción de firmar un formulario. El consentimiento se da cada vez que yo tomo contacto con ese paciente y cada vez que el paciente y la familia genera algún procedimiento en relación a ese protocolo. Entonces, el consentimiento hay que pensarlo como un proceso y eso hay que acompañarlo. Creo que hay que salir del acto puntual de firma de consentimiento o dar el consentimiento del proceso de consentimiento. A lo que voy es, me parece que además a los pacientes es importante que podamos trabajar sobre sus creencias que hay en relación a la investigación. Y esto no tiene que ver con lograr reclutarlos. Como les digo yo a mis colegas, no nos tenemos que transformar en vendedores de autos usados, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ser educadores sanitarios, decirle, bueno, a ver, ¿qué creencias tenés al respecto? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te contó doña Rosa? En la peluquería, en la verdulería, etcétera, en la fila de Pagofaz. Bueno, a ver, ¿qué creencias tenés? Bueno, tratemos de compartir esas creencias y uno va contando la información. Contamos el ejemplo del litio. En las clases, por ejemplo, ya voy cerrando, ¿eh? En las clases, por ejemplo, yo suelo hacer una dinámica que es, si el doctor me va a acompañar y le doy pie al doctor con esto, si nosotros hacemos un paro cardiorrespiratorio, ¿podemos dar consentimiento si queremos que nos paleteen o no? No, no podemos. El médico actúa, nos paletean, nos dan corriente eléctrica y por suerte, en el mejor de los casos, por suerte no, en el mejor de los casos, el corazón vuelve a arrancar. Muy bien. La mayoría de la gente levanta la mano y dice, obviamente yo avalo eso retrospectivamente. Muy bien. Ahora, si yo hago la misma pregunta y digo, ¿está en riesgo de muerte por una catatonía o por una agitación psicótica severísima? La indicación con mayor nivel de evidencia de eficacia es la terapia electroconvulsiva. Esas paletas, en vez de ponérselas en el tórax, las vamos a poner en el cerebro, con el paciente anestesiado, con un cardiólogo monitoreándolo. Cuando se hace la terapia electroconvulsiva en la sesión, hay 3 médicos monitoreando la intervención. Hay pocos momentos en los cuales un paciente está monitoreado por 3 profesionales. El paciente está, en realidad, con relajación muscular, para que no se sacuda como vemos esas monstruosas películas que se hacía antes. Y el paciente se salva la vida, porque el TEC en un paciente catatónico le salva la vida. Vuelvo sobre ese ejemplo polémico. Digo, ¿por qué levantamos la mano en relación al paleteo en el paro cardiorrespiratorio y no al cerebro? ¿Me fui muy por lo teórico o no? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias también a la invitación y a la oportunidad de charlar este tema. Habrán visto que en 3 escenarios distintos, la pediatría, la psiquiatría, sobre todo de adultos mayores, y en mi caso ahora, la medicina crítica, que la desarrollé y la desarrollo, pero la desarrollé intensamente durante los últimos 40 años, entrando en el hospital italiano y en los últimos 15 años pude dirigir el servicio, y ahora sigo vinculado a la medicina crítica. Y la verdad es que me parece que cada escenario tiene cosas muy particulares que hacen que lo que hablamos de consentimiento o lo que hablamos de investigación sobre todo sea completamente diferente. Primero que hay mucho menor volumen de investigación en medicina crítica, sobre todo con maniobras que intervienen. Hay mucho menor volumen. Hay mucho más volumen, por ejemplo, en la medicina de consultorio, donde uno va probando fármacos para que en este caso un niño o un mayor mejore su calidad de vida. Pero en la medicina de emergencia y en la medicina crítica hay un momento donde el paciente está en la peor condición de su vida. Estamos hablando de situaciones donde la investigación cambiaría el curso de eso y donde hay una enorme convulsión psicosocial del entorno, ya sea del paciente si puede consentir o de la familia que está en shock. Es decir, el que va a decidir está decidiendo muchas veces en una condición
es un poco burdo lo que voy a decir, que se está ahogando y uno le tira 3 salvavidas diferentes a ver cuál es el que quiere agarrar. Suena ridículo, ¿no? Suena complejo. Y del otro lado, la persona que debería sentarse a charlar este tema está corrido por el tiempo, no estamos hablando de si hacemos una maniobra o no, porque ya fue explicado previamente, hay cosas que hay que hacerlas, sino de cosas que mejoran más el futuro. Y ahí también se pone difícil la cosa, porque en realidad la persona que está diciendo que sí a una determinada terapéutica que va a ser de ahora y por los siguientes días, no tiene un estado anímico para comprender toda la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, lo más importante es quién es el que tiene mayor empatía para poder resolver esa situación. Y lo que vemos es que aún el ambiente de la medicina crítica tampoco favorece esto, porque el paciente llega en un fin de semana, llega a la madrugada o va empeorando durante el día y va pasando por distintos actores que son los médicos coordinadores, luego los médicos de guardia, que siempre están en contacto desde ya con la familia, pero van cambiando necesariamente. Y la familia está afuera, angustiada, empieza a dejar de comer, empieza a dejar de dormir y encima tiene que decidir. Es una situación ampliamente desventajosa, ampliamente desventajosa. Entonces, yo soy muy crítico de la investigación masiva en terapia intensiva, que por suerte no existe, pero sí existe. He participado en un solo protocolo de los que nos han ofrecido durante todos estos años de un anticoagulante en las infecciones, no importa, allá por los 90, que después hubo que dejar de usarlo porque tenía más efectos adversos que otra cosa. Y lo que queda flotando en el medio, que yo lo charlaba con Claudia en la previa de esta reunión, es que en realidad en emergencias y en medicina crítica, pero probablemente en toda la medicina, cuando uno ofrece un tratamiento es porque el tratamiento control, porque siempre esto es randomizado, a quién le hago y a quién no le hago, es el mejor estándar de cuidado en ese momento disponible. Y eso tampoco siempre pasa. Es decir, uno dice, bueno, vamos a darle este medicamento versus ¿qué? Bueno, versus el tratamiento usual. ¿Y a qué se llama tratamiento usual? En inglés es usual of care, ¿no es cierto? O usual care. ¿Y a qué se llama tratamiento usual? Ah, no, el tratamiento usual es lo que se hace en la institución habitualmente y regularmente. ¿Pero es el mejor tratamiento disponible? Bueno, para enfrentarlo contra lo nuevo. Esto es lo que se está discutiendo hoy en medicina crítica. Y dejo abierta la pregunta entonces de que yo creo que hay otras formas de investigar, al menos en emergencia, en medicina crítica, que no sea randomizar las poblaciones. Bien. Teniendo en cuenta estas cuestiones particulares de cada población, digo, para hacer una evaluación ética de los protocolos que ustedes podrían desarrollar como investigadores, ¿cuál es la evaluación ética que hacen de esos protocolos a la hora de aceptar, realizarlo, para cuidar y asegurar la protección durante la participación de esos sujetos? Vamos a ser un poco más acotados en las respuestas, así podemos avanzar. Doctor. El tema de la emergencia y la investigación es un tema muy particular. Yo he trabajado en la industria farmacéutica, o sea, he trabajado de un lado y del otro del mostrador. Y en una oportunidad tuvimos un protocolo que era un inhibidor del N-metil de aspartato para utilizar en ACV y en traumatismo de cráneo severo. Con el ACV no había tanto problema porque en general el paciente venía acompañado por la familia, o sea, se podía hacer el procedimiento del consentimiento informado. El tema era el traumatismo de cráneo severo. Un albañil que caía de un andamio y era llevado al hospital inconsciente
no podía consentir, todavía no estaba la familia, y este inhibidor del N-metildiaspartato había que darlo tempranamente. Entonces allí, bueno, hubo que hacer todo un proceso con comité de ética, con ANMAT, con legales, como para ver si se podía en ese paciente que llegaba inconsciente y necesitaba esa medicación, uno podía hacer una dosis hasta que llegara la familia y a partir de allí se hiciera el procedimiento del consentimiento informado. Si la familia aceptaba, el tratamiento seguía. Si la familia no aceptaba, el paciente recibió una sola dosis, ¿no? Esa es el manejo que hicimos en ese estudio. Para mí fue interesantísimo porque eran servicios de emergencia y trabajar en un servicio de emergencia era una cosa muy interesante, incluso para lograr que los investigadores registren datos, porque el investigador está tratando al paciente y no se va a poder registrar un dato en una hojita. Entonces, bueno, pero la cosa era compatibilizar todo. Pero lo fundamental era esa primera dosis que el paciente necesitaba estando inconsciente, no pudiendo consentir. Entonces se acordó, en base a todo lo que se elaboró, que se hacía esa primera dosis y después ya llegaba la familia y ahí se definía. En los pacientes que se atienden en salud mental, en psiquiatría, ¿qué pasa? ¿Cómo evaluamos esos protocolos para proteger a esa población mientras está participando? Bien. Nosotros tenemos algunos procedimientos. La idea es, hay dos técnicas que usamos que no las aprendimos en la medicina, yo las importé de una capacitación que hice, nada que ver con la medicina, en un MBA y en un máster en negocios, y me contaron de dos técnicas justamente para protegernos de algunas malas decisiones. Una de ellas es la del armado de dos equipos, el equipo rojo, el equipo azul, pónganle los colores que quieran. Y un equipo tiene que analizar el protocolo buscando por qué no lo haríamos. Todos los argumentos, todos los fundamentos. Y el otro equipo tiene que buscar todos los argumentos o fundamentos por qué sí haríamos ese protocolo. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que intentamos es evitar el sesgo de confirmación que puede tener cada uno de nosotros si la toma de decisiones solamente depende de un prefrontal de una persona en tomar esa decisión. Porque yo puedo estar muy entusiasmado en traumatismos de cráneo, en injuria cerebral traumática, en ACV, en enfermedades neurodegenerativas, pero en definitiva yo tengo que tomar una decisión que vaya más allá de lo emocional, obviamente, porque tengo una responsabilidad enorme, no como investigador, sino con la persona que voy a atender. Esa es una de las técnicas que nos ayuda mucho. La otra es una técnica en la cual nos sentamos las 5, 6, 7 personas que pertenecemos al equipo, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, algún clínico que invitamos, un médico de familia, y discutimos sobre el protocolo. Si todos estamos de acuerdo con el protocolo pasa a revisión, no se aprueba. ¿Y qué se hace en la segunda reunión? Esto es contraintuitivo, ¿no? En la segunda reunión, alguien va a funcionar como, digamos, como personaje que está en el disenso, para que podamos pensar opciones, porque probablemente como colectivo laboral tengamos nuestros sesgos también. Entonces, usamos como esas dos herramientas para evaluarlo. Eso desde el lado de los investigadores. Desde el lado de los pacientes, de las personas que están invitadas a participar, lo principal es plantearles que esto no es condición, su inclusión para seguir en tratamiento en la institución. Esto es muy importante plantearlo. Los pacientes tienen el fantasma de que si le dicen que no al equipo profesional, pueden empezar a tener una calidad diferente de asistencia de la que tenían. Esto es muy importante planteárselos de entrada a los pacientes.
que nada va a cambiar en el vínculo ni en la calidad de asistencia. Después ya vamos a cuestiones más técnicas que tienen que ver con poder definir la capacidad en la toma de decisiones de esa persona. Y lo interesante es que venimos de un paradigma donde esto era categorial, esto era binario, esto era 0 o 1, sí o no. ¿De acuerdo? Y creo que hemos madurado en eso y ahora hemos pasado a un paradigma dimensional, donde hay una escala de colores, digamos, donde hay del blanquito al negro hay un montón de grises. Y el desafío del equipo interdisciplinario y multidisciplinario que va a evaluar a esas personas con patología mental, con patología neuropsiquiátrica, es poder definir para qué cosas, para qué toma de decisiones, esa persona está más cerca del blanco y cuáles están más cerca del negro y cuál es un gris oscuro, ¿se entiende? Poder armar una dimensión. Y de hecho esa es la mejor forma, porque son pocos los casos que realmente uno puede definir que una persona está completamente incapaz para todo, para elegir qué se quiere poner, para elegir firmar un contrato o no, digamos, para distinta complejidad de las decisiones. Y en situaciones críticas, en emergencias, ¿qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta en el análisis de un protocolo para que sea ético? Bueno, en realidad hay un procedimiento para comenzar un protocolo de investigación. Cuando yo hablo de protocolo de investigación estoy diciendo de intervención terapéutica, ¿no es cierto? Que son los que realmente pueden hacer que una evolución sea favorable o desfavorable. Lo primero que debe hacer el jefe del servicio es llamar a todos los colegas que tiene alrededor y charlar la novedad. Eso es imprescindible mucho antes de tomar cualquier decisión. Hacer partícipe a todos los médicos que van a estar cuidando a esos pacientes. El primer tema. El segundo tema que tiene que tener en cuenta alguien que dirige una institución, porque si no hay una cabeza, digamos, todo esto es imposible de hacer, es llamar a los médicos que tienen injerencia sobre ese paciente, por ejemplo, porque son pacientes quirúrgicos. Uno no puede poner en protocolo a un paciente en un postoperatorio por una situación pulmonar si ese paciente vino de una cirugía donde hay un médico de cabecera que es responsable y que por otro lado tiene participación en la evolución final porque hizo un procedimiento. No sé si soy claro. Es decir, el paciente tiene, digamos entre comillas, un dueño previo a entrar a terapia intensiva. Quizás la gran mayoría. El ACV tiene un neurólogo que lo siguió previamente o habitualmente. El cardiópata tiene un cardiólogo y así las cosas. Una vez que eso se logra, es decir, ese consenso de que todos leen la novedad y están de acuerdo que la novedad versus la no novedad sería bueno explorarlo, ya el protocolo entra en hiperprofesionales de lo que sea la ética, que en el hospital se llama el CEPI, que es el Centro de Investigación, que es el que da el visto bueno final y que interroga a los responsables justamente para ver qué es el mejor beneficio y acordar o no la puesta en marcha del protocolo. Pero es bastante estricto el tema, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta las particularidades de las poblaciones vulnerables a la hora de incluirlos en la investigación, ¿cuáles son los tópicos o las cuestiones que consideran más importantes a la hora de tomar el consentimiento informado? ¿Qué cosa no se debe perder de vista a la hora de tomar el consentimiento informado en estas poblaciones vulnerables? Vamos a ser breves. Básicamente el grado de comprensión. Inevitable. O sea, valorar el grado de comprensión de lo que uno le está explicando. Y eso lo valoramos repreguntando. O sea, uno explica y después pregunta para ver qué es lo que entendió. Y si uno se encuentra con que el paciente tiene dificultades en la comprensión, es muy importante que tengamos un testigo que no esté relacionado con nadie del equipo de investigación, como para que vea que uno le está explicando y está tratando de que ese paciente entienda dentro de lo posible qué es lo que se va a hacer.
pero lo fundamental es valorar el grado de comprensión y el grado de colaboración para el cumplimiento de lo que uno le va a pedir. Sí, yo voy a tomar dos situaciones de la neuropsiquiatría. Uno sería el grupo de los pacientes con síndromes demenciales moderados a severos, y el otro sería, por ejemplo, el escenario de los pacientes con agitación agresiva, agitación entendida en neuropsiquiatría como la inquietud, la excitación psicomotriz, no la disnea, no la falta de aire, ¿sí? En un paciente, digamos, en una persona, no es un paciente, es una persona que tiene un diagnóstico, porque es más allá del diagnóstico, esa persona con demencia moderada severa, idealmente uno debería tener una muy buena evaluación cognitiva conductual antes de poder invitarlo a participar de un protocolo, a él y a su red de soporte, porque no viene solamente esa persona a participar del protocolo. Hay quienes los acompañan, hay quienes los trasladan, hay quienes los cuidan, hay quienes los llevan al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un movimiento de gente y de recursos detrás de esa invitación. Entonces, desde lo práctico, desde lo técnico, de hecho hay un consenso, hay un documento muy interesante que es abierto en internet para consultar, que es el documento CIT-GES, con G, CIT-GES del 2009, que es un grupo multidisciplinario, está en castellano porque es un grupo multidisciplinario español, donde básicamente plantea cómo deberíamos evaluar la capacidad de toma de decisiones en el contexto de pacientes neuropsiquiátricos, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, ¿qué hacemos con el otro escenario? En un paciente agitado, con agresividad, donde en principio la capacidad de toma de decisiones uno presume claramente que está condicionado el juicio. Es muy difícil. En realidad ahí uno tiene que hacer, es como el contexto de las emergencias, digamos, o el paciente con síndrome confusional. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, uno en principio, más allá de cumplir protocolos, y está en protocolos asistenciales, clínicos ya validados, digo que ahí también debería existir un consentimiento. No es consentimiento para un protocolo de investigación, pero sí es un consentimiento para si yo quiero hacer tal o cual tratamiento. Entonces, ojo, porque el consentimiento no lo asociemos solamente a investigación, asociémoslo a cualquier tipo de intervención que nosotros le propongamos, sean estudios complementarios, sean prescripciones de tratamientos o incluso desprescripciones de tratamientos, ¿sí? Hay pacientes que no quieren dejar de adherir a cierto tratamiento cuando en realidad ya no está más indicado o estaba mal indicado, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del delirio y de la agitación, claramente yo adscribo a la idea de que tiene que ser una toma de decisión en equipo, con todos los actores, ¿sí? Profesionales médicos, profesionales de la enfermería, profesionales del comité de ética, profesionales familiares. Si eso no se puede, se trata de ir reduciendo, digamos, la cantidad de actores en la toma de decisión. Pero me parece que es muy importante, otra vez, voy en contra, digamos, de cuidarnos de los sesgos de confirmación que tenemos nosotros, ¿sí? Tratar de decidir con alguien más. Antes de avanzar, Eduardo, voy a hacer una pregunta a Aida que nos tiene que tiene que salir. Aida, con respecto a la investigación, cuando hablamos de consentimientos informados, ¿cuál es tu mirada sobre los apoyos para la toma de los consentimientos informados en estas poblaciones, especialmente en la población vulnerable que participa en investigación? Claudia, si me permites, y para hacerlo esto más dialogado, me gustaría decir muy brevemente algunas cosas sobre las que se han pronunciado los colegas que vienen del ámbito de la medicina, para que podamos dialogar también entre las ciencias. Yo realmente me siento, como te diría, con gran satisfacción de ver cómo la legislación argentina hoy está en consonancia con todas estas cosas que han dicho desde la ciencia médica. Y digo satisfactorio porque vemos que estamos en un diálogo y no en oposiciones. Por ejemplo, relativo a la salud mental,
en el Código Civil y Comercial argentino que responden esto a las convenciones internacionales, no hay una categoría de personas capaces e incapaces. El incapaz que no puede hablar nada y decir nada y el capaz que puede hacer todo. Sino que, por el contrario, existen estas variables, estas modalidades, estos distintos colores. Gente que, como bien se explicaba recién, tiene aptitud para decidir algunas cosas, pero no otras. Entonces, esto de que te designo siempre un representante que hable por vos, no es así. Esto en el derecho argentino es para cuando no hay ninguna posibilidad de expresar la opinión, porque el principio es el de la dignidad del ser humano que está expreso también en un artículo del código. Entonces, cuando un juez valora la situación de una persona que tiene problemas de aptitud mental, dice en esa sentencia, después de escuchar todos los aspectos sociales, no solamente los médicos, ¿para qué actos esa persona no tiene aptitud para dar el consentimiento? ¿Y para qué actos sí? También respecto de los casos urgentes que mencionaba recién y que me parecen muy importantes, en el Código Civil hay una previsión expresa, ¿no es cierto? El código dice que ninguna persona con discapacidad, y está hablando de las discapacidades mentales, obviamente, puede ser sometida a investigación en salud sin su consentimiento. O sea, el primero que tiene que prestarla es él. Obviamente, si tiene esa aptitud, ese consentimiento, como hemos dicho, libre e informado. Y el artículo dice que para saber si efectivamente tiene o no esa aptitud, le debemos garantizar el acceso a los apoyos que él necesite. Y los apoyos pueden ser de diversos tipos. Hay para algunos actos en la vida que necesita apoyos y para otros no. Dice expresamente que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin ese consentimiento libre e informado. Pero después aclara para esos casos que recién se pusieron de absoluta imposibilidad, que si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su opinión, como es ese albañil que se cayó y que tuvo el accidente, y no ha expresado anticipadamente el consentimiento. Esto creo que debiéramos divulgar porque es poco usado en la Argentina el tema de las directivas anticipadas. Esas directivas anticipadas tendríamos que fomentarlas para que la gente sepa que si le pasa algo como a este albañil, hay ya una directiva anticipada que la persona dio cuando estaba plenamente capaz para decir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Entonces, el código dice que si no le expresó anticipadamente qué es lo que quería, ese acontecimiento puede ser dado por el representante legal, si fuese un niño, etcétera, o por el apoyo, si fuese una persona con estos diferentes grados de discapacidad, de falta de aptitud mental, que es lo que hablábamos recién. Después vienen los tradicionales, el cónyuge, el conviviente, porque puede ser que no esté casado, pero que vive en pareja estable con otra persona, el pariente, o incluso el código dice el allegado, el allegado. ¿Quién es esa persona del allegado? El allegado a lo mejor ese amigo que te acompañó, porque vos no tenías confianza o estabas en duda, etcétera, y hubo ese amigo que te acompañó porque es al que le tenés confianza, o es ese vecino que te levantó en la casa cuando te dio el ataque y ya no lo podías, no podías vos dar tu consentimiento y fue el que te llevó al hospital, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ese allegado que acompaña al paciente, cualquiera de esas personas podría estar dando el consentimiento, pero la ley prevé que debe tratarse una situación de emergencia, como era la que se planteaba también recién acá,
que planteaba recién el doctor respecto de ese medicamento que tenemos que dar como mínimo esa primera dosis. Tiene que haber una situación de emergencia con riesgo cierto e inminente. ¿De qué? De un mal grave para la vida o para la salud. Ahora, si no tenemos a nadie de todas esas personas que he mencionado, ni siquiera al allegado, ahí el código dice que el médico puede prescindir de ese consentimiento siempre que la actuación sea urgente y lo que se pretende, el objetivo de esa actuación es evitar un mal grave al paciente. Entonces, como vemos, todas estas pautas éticas que ustedes están señalando, hoy las recoge la ley. O sea, los médicos que están actuando de la manera en la que se nos está describiendo, son médicos que efectivamente están actuando no solamente conforme las pautas éticas, sino también conforme las pautas legales, estrictamente legales. Ahora, respecto de esa situación especial de vulnerabilidad, me gustaría contarles un caso que tuvimos en el norte, resuelto por una jueza de una ciudad del norte de Salta, la ciudad se llama Orán. ¿Qué pasaba en este caso respecto de tratamientos, pero vinculado también a la investigación? Este es un niño que pertenece a una comunidad de pueblos originarios que vive ahí cerca de Orán. Los médicos del hospital habían detectado una enfermedad grave que tiene este niño en el cerebro y aconsejaban la operación, pero le explicaban a la jueza que es una operación de altísimo riesgo y que el niño incluso podía quedar ciego. Se trata de un niño de 8 años que va a la escuela, que tiene una vida en la escuela normal, pese a esta gravísima enfermedad que se ha detectado. Entonces, los padres que tampoco hablan muy bien nuestra lengua y que en la comunidad siguen hablando la lengua de Wichi, no sé si porque no querían o qué, pero cuando se les informó en el hospital y probablemente no se siguieron estos protocolos que ustedes están mencionando, del grupo médico para que asista, etcétera, etcétera, lo cierto es que ellos dijeron que no querían que el niño se operase. Entonces la jueza cita una audiencia cuando son los médicos del hospital quien llevan el caso a la justicia, sosteniendo que el niño está en riesgo. En esa audiencia a la que convoca la jueza vienen no solamente los padres, sino también que viene el cacique del grupo. Y tienen obviamente un traductor. Entonces, ahí los médicos le vuelven a explicar a la jueza los riesgos que tiene esa enfermedad. La jueza escucha al niño, que tiene 8 años, pero lo escucha, obviamente es un niño, como decíamos, no ha llegado a los 13, pero entiende, como bien nos explicaba el pediatra, mientras más pequeño es, tenemos que bajar el lenguaje para que nos entienda bien. Y se hace ahí toda una reunión y la jueza se encuentra con que ese cacique de la tribu le viene a decir que ellos utilizan algunas técnicas de la medicina que podrían ir controlando el avance que tiene esa enfermedad en ese niño. La jueza se encuentra ante una situación extremadamente difícil porque por un lado la medicina, llamémosle tradicional, le está diciendo, mire, hay alto riesgo para esta operación. Y se encuentra también ante la necesidad de respetar estas pautas culturales especiales que tiene este grupo. ¿Qué es lo que decidió la jueza después de escuchar a todo el mundo y recibir toda la información posible? Por el momento, no autorizar esa operación, pero no se quedó tranquila de brazo cruzado, sino que le dijo que ese niño tiene que ser llevado al hospital público todos los meses, una vez por mes, y que los médicos del hospital deben advertir si la enfermedad avanza o no avanza y hacerle un informe. Bueno, esta sentencia fue el año pasado. Yo me preocupaba por ver si efectivamente se está cumpliendo o no.
tuve la oportunidad de ir a Orán hace más o menos un mes, hablé personalmente con la jueza, le pregunté cómo iba el caso y la jueza me dice que los padres están cumpliendo eso que recién explicaba recién el pediatra. Bueno, pero los padres también tienen que cumplir con lo que le estamos diciendo y efectivamente es así. Entonces los padres lo llevan todos los meses, los médicos del hospital están haciendo esos controles y también le están explicando a la jueza cómo va adelante o no esa enfermedad. Afortunadamente pareciera hasta el momento que el niño está bien, pero se ha solucionado, por decirlo de alguna manera, el problema transitoriamente. Pero vemos cómo hay que hacer todo este equilibrio entre lo que son pautas culturales determinadas, capacidades, mayores o menores riesgos, avance de nuestra medicina, en fin, es un tema muy complicado que por el momento ha tenido respuesta satisfactoria judicial, pero que no sabemos cómo va a continuar porque tampoco los médicos nos pueden dar una respuesta definitiva. Todos sabemos que el cuerpo humano reacciona de diferentes maneras por aquel viejo dicho que no hay enfermedades sino enfermos. Pero me parece que este caso es muy ilustrativo para mostrar las dificultades que las situaciones de vulnerabilidad presentan. En las situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con las reglas de Brasilia, pueden obedecer a distintas causas, la edad, la situación económica, la situación cultural, etcétera, etcétera. Y como se nos decía recién, la edad sola no es una situación de vulnerabilidad, pero es que las situaciones de vulnerabilidad deben ser atendidas según un concepto muy importante, que es el de la interseccionalidad, o sea, cómo van influyendo cada una de esas condiciones de vulnerabilidad en otras. Por ejemplo, situación de vulnerabilidad porque soy mujer, pero no solamente que soy mujer, soy una niña de 13, 14 años que ha contraído HIV en un hospital de baja calidad. Por eso me echaron de la escuela, no me dejaron estar. El de la escuela me mandó a la casa. En la casa no tengo situación económica como para seguir adelante. Entonces, como vemos, la situación de vulnerabilidad también es una noción compleja que no puede ser analizada con perspectivas aisladas. Bueno, muchas eso gracias, era lo que... Aida. Muchas gracias por esta explicación tan clara de las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas las personas que pueden ser ingresadas en un protocolo de investigación. Estamos en el tiempo límite, les pido disculpas y vamos a hacer unas reflexiones. Adriel, ¿hay algunas preguntas? Hola, sí. Hay dos preguntas que hacen a distancia. Una es para Federico Coaglia. Preguntan, ¿qué autonomía tendría una persona para decidir su participación en un ensayo clínico si sabe que se va a sentir mejor cuidado si participa del mismo? ¿No sería una participación coactiva? ¿No se está partiendo de un derecho vulnerado, o sea, la falta de cuidado de la salud, para que la persona acepte participar de la investigación? ¿Qué autonomía tendría una persona para decidir su participación en un ensayo clínico si sabe que se va a sentir mejor cuidado participando del mismo? Sí, a ver si logro responder lo que el colega tiene como inquietud. Me parece que nosotros no tenemos que ser, como a veces nos plantea la industria, ser reclutadores. Porque eso, impresiona como si fuésemos mercenarios. Me parece que nosotros tenemos que ser quienes proponemos que hay algún protocolo de investigación que tiene algunos potenciales beneficios y que puede tener potenciales riesgos. ¿De acuerdo? Donde el desafío está justamente en que yo pueda ser lo más neutral posible, cosa muy difícil en cualquier actividad humana. Cuando yo planteo en el consultorio al paciente y a la familia el hecho de dentro de los beneficios potenciales
que va a poder tener cierto acceso a determinados estudios, a cierto seguimiento, a cierta calidad asistencial, etc. Y no planteo la otra parte de los riesgos del traslado, de tener que disponer de menos tiempo en su vida cotidiana. Cuando yo solamente planteo una de las dos caras, claramente estoy vulnerando el principio de autonomía del paciente. Creo que ahí no soy un investigador ético, sino que en realidad soy un reclutador o vendedor de autos usados, como les decía hace un ratito. Espero haber contestado. ¿Alguien de acá del público presente? Bueno, leo la última que tengo del público a distancia. En relación a los ensayos de fase 1 en poblaciones vulnerables, ¿cuáles creen que serían los requisitos mínimos de un comité de ética en investigación para evaluar los mismos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puedes repetir? Sí, la pregunta es, en relación a los ensayos de fase 1 en poblaciones vulnerables, ¿cuáles serían los requisitos mínimos de un comité de ética en investigación para evaluar los mismos? Bien, los ensayos en fase 1 implican, obviamente, la explicación de qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser los procedimientos, pero además, en esos ensayos de fase 1 son personas sanas. Entonces, uno tiene que explicarles a esa persona sana que va a ser pasible de una investigación, que va a ser van a ser los primeros pacientes que van a recibir ese medicamento luego de la etapa preclínica que se ha realizado en animales. Primero, que van a tener que hacer una serie de estudios para demostrar que estén sanos. Y después, una vez que se demostró que esa persona está sana, entonces se le ofrece la posibilidad de participar en esa fase 1. Son en general pocos pacientes y son pocas dosis del medicamento las que se dan en la fase 1, porque lo que se busca fundamentalmente es seguridad. Yo no voy a determinar eficacia con una fase 1. Lo que yo quiero saber es que no le voy a hacer daño. Entonces, que la persona sea sana, que reciba la dosis que corresponde y que va a tener que hacer toda una serie de controles para demostrar que el medicamento no le afecta la presión, no le produce taquicardia, no produce alteraciones renales, en fin. Eso es lo que uno quiere con la fase 1. En general son voluntarios, muchos de ellos estudiantes de medicina. Un breve agregado. El desafío con fase 1 es que son personas que no están enfermas, no tienen la condición para la cual esa medicación se va a investigar en fase 2, 3, etc. Con lo cual, como muy bien destaca el doctor, yo estoy evaluando seguridad y tolerancia y estoy averiguando cuáles son las dosis adecuadas para esas personas en tolerancia. Pero justamente, como son voluntarios sanos, no estoy viendo la eficacia de la medicación, porque si el paciente, si la persona, no es, a mi entender no es paciente, si la persona voluntaria no tiene la condición, ¿cómo es que voy a evaluar la eficacia de la... ¿Se entiende? Esto es muy importante. Ahora, es súper interesante la pregunta, porque cuando yo estoy con población vulnerada y esa población tiene alguna condición que se puede beneficiar de un tratamiento en investigación, ahí hay un plus para que esa persona decida ingresar. Ahora, ¿qué pasa con una persona adulta mayor de 80 años sin condiciones como para que, digamos, que sean un criterio de exclusión para entrar en fase 1 y en realidad le dicen, mire, lo estamos invitando a exponerse a un tratamiento, una intervención para la cual usted no tiene el diagnóstico?
Parece una tomada de pelo, digamos. Yo no sé si me expondría a esa situación. Es muy difícil con población vulnerable, ¿sí? Es más fácil, digamos fácil, es menos, si se quiere, desafiante para el equipo, todos los actores del stakeholder, cuando justamente el involucrado no es vulnerable. Ahora, les cuento la experiencia desde los adultos mayores y ya termino. Adultos mayores, los protocolos de investigación que tenemos, ensayos clínicos aleatorizados, como decía el doctor, los de mejor nivel de evidencia, en realidad en adultos mayores tenemos poquísimos, porque tradicionalmente no se incluía a la población mayor de 65 años en los protocolos, se hacía de 18 a 65 años. Entonces, ¿qué hacemos? Y muchas de nuestras prácticas son lo que se llaman off-label, extraemos experiencias de los adultos y vamos viendo qué pasa en los adultos mayores. Eso es nivel de práctica clínica basada en la experiencia. Y no está mal. El tema es que nos falta la práctica basada en la evidencia para complementarla. Y acá tenemos la dificultad. A un adulto mayor, incluirlo en una fase 1, es muy difícil. Yo tengo que evaluar realmente por qué hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es todo. En relación a lo que dice... Hola. En relación a lo que dice el doctor, en pediatría siempre los estudios siguen a la etapa del adulto. O sea, los estudios primero se hacen en los adultos y una vez que la droga se testeó en los adultos, recién va al testeo en niños. O sea que en niños es una fase 1 particular. Yo ya estoy conociendo qué es lo que pasa en los adultos con esa droga. Entonces, de cualquier forma, es fase 1, porque en los niños no se utilizó. Pero uno tiene un background ya de experiencia con la droga. ¿Cómo se hace para aquellas condiciones que son exclusivas de ese grupo etario, de los chicos y no están en adultos o en adultos mayores? Porque ahí no tenemos el antecedente. O sea, ¿Alguna condición clínica que sea exclusiva de la pediatría? No sé. Yo no... con Patricia, no sé, vos querías decir algo. Las AME, las mucopolisacaridosis, liposuccinos, etcétera, etcétera. Las enfermedades lisosomales y demás ha sido todo un desafío, ¿no es cierto? Y ahí los cañones están puestos en tratar de estar juntos el investigador con todo el equipo del comité de ética, porque no podemos seguir estando off-label o seguir estando sin tratamiento. Entonces, hay que asumir los riesgos tratando de disminuir los riesgos, o sea, estando muy presentes. Por supuesto que no todas las instituciones pueden hacer fase 1 en población vulnerable, el ANMAT tiene unas exigencias particulares, nosotros podemos, pero cuando he ingresado uno, hace muchos años, la verdad es que como que uno se sentía que tenía que estar de guardia 24/7 porque eran niños muy pequeños. Claudia. Sí, un segundo, Eduardo. Bueno, como gusten. Miren, a mí me parece que estamos en una era donde hay una cosa que hay que poner sobre la mesa, que son las nuevas formas de investigación. Las nuevas formas de investigación pasan por los datos y pasan por el seguimiento con un montón de datos que se llama Big Data, que todos ustedes conocen, para ver los clústeres o grupos de comportamiento. Si nosotros alcanzamos ese nivel de investigación, que es datos, más datos, más datos, y ser mucho más prolijos en la recopilación de datos, la investigación sería mucho más personalizada y mucho más previamente anticipada porque sabemos a qué subgrupo de pacientes estamos tratando. Hasta ahora eso es casi empírico. Seguramente cada uno de nosotros tiene una forma de saber cómo se comportan algunas enfermedades, pero realmente
si uno profundiza la cantidad de datos, y esto está bastante escrito, al menos en la literatura de medicina crítica, donde es tan difícil, digamos, investigar con randomización, y hay muchos datos, porque muchos datos son electrónicos, todo eso nos aliviaría la carga de decir, encima ahora le podemos decir al familiar, y con esto termino, que usted entra perfectamente en el grupo que se favorecería en la previa, ¿no es cierto? Y eso tenemos que estar muy atentos, porque es el gran avance de la inteligencia artificial o de la Big Data o el análisis de datos que nos está dando este tiempo y no perder esta oportunidad. Muchas gracias, Eduardo. La última. Sí. ¿Se escucha? Sí. Soy Silvia Galcerán, jefa de la terapia intensiva de la maternidad Sardá. Trabajamos con embarazadas y es un grupo que entra en esto de los consentimientos especiales, de los grupos vulnerables y que en general no se trabaja y se traslada a la aplicación clínica y la farmacología de varones de 70 kilos o 1,75 m. Así que seguramente quedará para otro encuentro de este tipo considerar esta población particular. Nada más, era solamente llamarles la atención respecto de las embarazadas. Sí, gracias por este aporte. Es muy importante, también estuvimos viendo el tema de, tomamos algunos tópicos específicamente para esta mesa de población vulnerable, pero estoy totalmente de acuerdo que las embarazadas quizás no son población vulnerable, sino en situación de vulnerabilidad, que luego de transcurrir ese embarazo pasa esa situación. Pero la verdad que te agradezco tu aporte porque es una de las poblaciones que habíamos considerado en esto. Para cerrar, les agradezco a los panelistas la participación, a la gente que está presente y a la gente que está del otro lado. Creo que quedan dos cuestiones que me surgieron más allá de la reflexión. Una que se mencionó, que tiene que ver con la ética y que a veces uno no tiene en cuenta, es, Aida mencionó el tema de las directivas anticipadas. Quizás tenemos que empezar a pensar en incluir la investigación cuando tomamos una decisión en las directivas anticipadas. Digo, me queda eso dando vueltas, ¿no? Cuando uno toma una directiva anticipada o decide sobre su cuerpo qué quiere para más adelante, yo puedo querer, ante una situación en la que me encuentre en situación de vulnerabilidad, incorporar esto de las investigaciones en las directivas anticipadas. Y por otro lado, esto que se planteó al final, que era un tema para desarrollar, cómo, qué datos tenemos en cuenta a la hora de evaluar las investigaciones para que sean éticas. ¿Cuánto nos pueden servir esos datos que se van almacenando para tener datos previos para no pasar por algunos procesos en las investigaciones y en la toma de consentimientos informados? ¿Qué novedades pueden haber en nuevas investigaciones de otra manera para exponer menos a las poblaciones vulnerables y tener investigaciones más éticas? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la coordinación de la mesa, a los panelistas, la verdad, una mesa muy interesante, a todos los presentes. Y para ir terminando la actividad de este segundo encuentro, vamos a convocar al licenciado Leonardo Perelis para realmente hacer una conclusión, ¿sí?, de lo que pasó ayer del taller de comités de ética en investigación, acreditados por nosotros por el Comité Central. Se llevó a cabo ayer, les cuento a los que no pudieron estar presentes, tuvo un tema que fue un tema central, la vinculación de los comités de ética en investigación de la Ciudad de Buenos Aires, como la manera de poder vincularse, ¿sí? Así que bueno, le cedo la palabra a Leonardo. Bueno, ayer tuvimos una reunión muy buena con 28 miembros de comités. De 28 comités, la propuesta era uno por comité para la inscripción. Hasta habían comités públicos y comités privados. Y teníamos una consigna inicial que era buscar distintas herramientas para que aumente la comunicación entre los comités. Teníamos una consigna que le había llegado primero a los integrantes del taller, que hablaba sobre tener herramientas para fomentar el intercambio,
retroalimentación de información, criterios de evaluación, procedimientos vigentes en la discusión de estudios multicéntricos e instancias de capacitación. Entonces, como les contaba, éramos 28, nos dividimos en 4 grupos, considerando además que en cada grupo haya integrantes de comités públicos y privados. Una vez repasadas las consignas, dividimos estas consignas en 4 instancias que eran cuando, ¿en qué caso consideraría cada comité que le gustaría conversar con otro comité? A eso lo llamamos cuándo. Una segunda instancia que era de qué manera se tendría que dar esta comunicación entre comités, y eso lo llamamos cómo. Con respecto al cuándo, los comités se pusieron de acuerdo en que consideran necesario cuando hay estudios, frente a estudios multicéntricos, sobre todo de emergencia sanitaria, porque tenemos la experiencia de la pandemia, que fue una buena experiencia donde nos pudimos reunir, frente a potenciales cambios tecnológicos y las dudas legales o éticas de ellos, como los nuevos consentimientos informados o propuestas que tengan que ver con inteligencia artificial, etcétera, que es lo que vinimos charlando en este congreso. Cuando un estudio tiene un procedimiento particularmente riesgoso, tomamos el ejemplo de un estudio de hace unos años que tenía punción en pacientes sanos, entonces un procedimiento de tal manera nos hubiera gustado conversar con otros comités, y frente a determinados conflictos de intereses que afectan al comité y en relación a la institución. Por ejemplo, en instituciones más pequeñas donde la presión de la dirección es muy alta sobre el comité en particular, entonces es conveniente, consideran, conversar con otros. Con respecto al cómo se haría ese proceso de conversación, se plantearon las siguientes estrategias. Se proponía hacer un foro vía web, pero que esté en una página pública, por ejemplo la del ministerio o algo así como si fuera Prisa, donde uno pueda plantear estos escenarios y tenga ciertos criterios de confidencialidad, digamos, que no sea abierta al público ni sea un foro abierto para toda la comunidad, que sea algo cerrado. Que también exista dentro de ese foro opciones más cerradas, que sea, por ejemplo, si hay 2 o 3 comités que estamos discutiendo un mismo protocolo, sea solamente cerrado para ellos. Y además que haya un foro abierto para los comités donde uno puede ir planteando ciertas dudas que tiene, metodológicas, éticas, legales, y otros colegas los pueden ir contestando. Perdón. Cuando se planteaba qué hacer cuando las evaluaciones no son sincrónicas, cuando son diacrónicas. Por ejemplo, un comité ya evaluó un estudio y otro comité lo tiene que evaluar más adelante. Evaluar una manera que sea ciega de leer cuáles son los cuestionamientos que hicieron los comités antes que uno, ¿no? A mí me llega a mi hospital un estudio, ese estudio ya lo fueron viendo otros centros, y poder ver, y de manera ciega, digo, no importa qué comité hizo los comentarios, pero poder ir viendo cuáles son los cuestionamientos para ver si hay algo que se nos escapó a nosotros, o nosotros tenemos una duda adicional con respecto a ese estudio, y también tener algunos conocimientos sobre en qué otras jurisdicciones se evaluaron esos estudios, como para tener conocimiento. También se planteó como el cómo, en el caso de estudios multicéntricos y de evaluación sincrónica, que haya la posibilidad de una videollamada en donde poder discutir juntos el estudio, como se hizo en el pasado con el caso del COVID. Luego nos tomamos un receso y después hablamos de 2 aspectos más. Uno tenía que ver con los recursos humanos que podrían compartir entre los comités. Los comités propusieron que, en la medida que las personas quieran, pues tendría que ser algo autopropuesta, existe un banco de datos, un banco de recursos humanos autopropuesto, en donde, por ejemplo, si en el Hospital Ferrer hay muchos, o en el Curie hay muchos oncólogos, y a lo mejor otro comité no tiene un oncólogo, pueda consultarle a esas personas, sobre todo que tengan experiencia además en ética. Y también hablando de recursos y de recursos humanos, se empezó a plantear como, bueno, hace mucho tiempo que, sobre todo los que trabajamos en hospitales públicos, que los comités se sostienen a pura voluntad, que ya es hora de que eso termine, digamos, que cuando se pensaron los comités hace 20 y pico de años, y desde que se hizo la ley hace más de 10 años, se viene haciendo a voluntad, pero es necesario ya que eso se transforme, que ya está cayendo de maduro por el nivel de profesionalidad y especialidad que requieren los miembros de los comités.
Entonces, algunas cuestiones que se plantearon era ir buscando maneras de que tengan puntajes de carrera, que se pueda recompetir, que podamos usar nuestras horas de comité como una manera de habilidad para la competencia de las especialidades personales. Y el último punto que se trató fue cuáles serían las capacitaciones que los comités quisieran. Hubo casi un acuerdo general en aspectos metodológicos, sobre todo estas metodologías de implementación que son difíciles de analizar. Siempre hay que hacer actualizaciones en temas legales y aplicaciones prácticas. O cuestiones nuevas de tecnología como biobancos, cuáles son las exigibilidades de los comités frente a ciertas cosas. Entonces se planteó que existan en esta página web una serie de cursos asincrónicos que uno los pueda tomar en cualquier momento, pero que además sirvan para las reacreditaciones. Entonces, que por ejemplo se establezca un sistema de puntaje. Si yo voy a incluir un nuevo miembro en el comité, voy a hacer un cambio de conformación, una acreditación por cambio de conformación, esa persona que por primera vez ingresa al comité tendría que sumar 5 cursos de estos que estén en la página y que sean asincrónicos. En cambio, para reacreditar con 3, 1 por año alcanzaría. Entonces, esto nos da la posibilidad de actualizar los temas, de que no sean los mismos cursos siempre que quedan ahí anquilosados y llenos de telarañas, y que estos cursos puedan servir a la vez para tener reacreditaciones más eficientes. Los cursos además tendrían que tener sobre todo cuestiones dinámicas y de actualización, como los que venimos discutiendo en los congresos: inteligencia artificial, biobancos, muestras, tratamientos personalizados, etc. Así que como nota general fue una excelente experiencia de intercambio entre comités, descubrimos muchos más puntos en común que diferencias, y un deseo general de que se repita la experiencia. Muchas gracias, Leonardo. También agradecemos mucho a los comités de ética que participaron ayer del taller. Muy, muy enriquecedor el aporte. Y ahora sí, llegando al final, no nos queremos ir, pero llegamos al final de este congreso. Queremos agradecerle a todos los expositores, a todos a los panelistas, a los moderadores de la mesa de hoy, del día de ayer, a todos los presentes aquí a distancia, a las autoridades que nos permitieron esto, a los miembros del Comité Central. Queremos también agradecerle al doctor Fernán Quirós, el ministro de Salud, a Ferrante, y bueno, y para culminar vamos a tener unas palabras del doctor Fernán Quirós, nuestro ministro de Salud, y posteriormente para el cierre final de la directora general y nuestra presidente del Comité Central, Laura Garau. Así que ahora vamos a dar comienzo al video que nos ha dejado el ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerle a Laura Garau y a todos los organizadores de estas jornadas tan interesantes y con temas tan significativos en esta época, que hayan podido tener el espacio para discutir y analizar estos aspectos con tan interesante y gente prestigiosa como invitados para dar sus charlas. Agradecerle a Laura por la invitación, lamentablemente no pude estar ahí, pero no quería dejar de darles unas palabras y felicitarlos por la tarea que viene haciendo sistemáticamente en el sistema público de la ciudad y en el sistema de la ciudad en su conjunto, y que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias a todos y espero que el año que viene pueda estar presente ahí para saludarlos. Bueno, finalmente llegamos al cierre. Creo que con la satisfacción de la tarea cumplida, ¿no? Ayer empezamos con un intercambio excelente, la verdad, relacionado con el impacto y las problemáticas que están relacionadas con la irrupción de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en particular, el impacto que tenemos en nuestro quehacer cotidiano, no solamente en el ámbito de la investigación o en el ámbito de la salud, sino en todos los aspectos. Se habló de sesgos, se habló de prejuicios, de la necesidad de autorregulación y o de la necesidad de regulaciones externas. Para mí fue reconfortante
verificar, más allá de lo que uno podía enterarse por los medios, que en sitios como Silicon Valley, que es, digamos, está a la vanguardia y es la cuna de los desarrollos tecnológicos, los mismos desarrolladores y los científicos están reflexionando y alentando un movimiento sobre las posibles implicancias que el desarrollo de la inteligencia artificial puede tener para los seres humanos si es que no se incorpora una mirada ética. Y señalaban el tema de la necesidad de la autorregulación. La verdad que uno no puede menos que pensar un poco en la historia o en el devenir de la investigación clínica, y sabemos que en su momento se pensó que con la autorregulación de los investigadores iba a ser suficiente para evitar que se vulneraran derechos o que se realizaran investigaciones que no fuesen éticas. Y la historia, todos ustedes lo saben, todos lo sabemos, nos demostró que esto no fue suficiente. Por lo cual yo me permito creer que acá va a suceder lo mismo. Es decir, más allá de la autorregulación es lo ideal, pero sabemos que es utópico y que en algún momento va a ser necesario también que haya una regulación externa. Y además, me parece que la cosa es un poco más compleja todavía, porque el volumen, la cantidad de datos, el tipo de información que se está recolectando ahora, tiene un volumen y una calidad que no fue vista antes nunca. Entonces, ¿en quiénes o en qué vamos a depositar nosotros la confianza del manejo de toda esa información? Van a ser, o sea, la gobernanza de esa información, van a ser los estados, van a ser las instituciones académicas, van a ser las empresas de tecnología, todos, ninguno, no sé, pero la cosa se va poniendo cada vez más compleja. Por eso también me pareció interesante este llamado a que tengamos un involucramiento a título personal, como sociedad y como especie humana, en pensar qué trato y qué lugar le vamos a dar a todo este tipo de desarrollos tecnológicos. Y también se planteó, tanto en las mesas como en las ponencias, el revalorizar los aspectos intrínsecamente humanos, o lo que por ahora podemos seguir aferrándonos a que sea intrínsecamente humano. Yo creo que pasamos a tener una fe ciega en la ciencia y en la tecnología, y acá es donde cabe o se ensambla un poco la importancia del concepto de la integridad científica y de la conducta responsable, ¿sí? Porque si nosotros no trabajamos con los valores de honestidad y de transparencia, toda la confiabilidad y toda la confianza que estamos depositando justamente en la ciencia y la tecnología que usamos todos los días la vamos a perder. Así que tanto en la primera, la segunda mesa, y repito nuevamente en las ponencias, se enfatizó la necesidad de que haya una formación desde el pregrado y en todos los estamentos, digamos, una formación tanto en el tema de inteligencia artificial como de integridad científica, y donde se haga hincapié en el pensamiento crítico permanentemente, ¿sí? Y no simplemente en adoptar sin ningún tipo de análisis estas nuevas tecnologías. También tuvimos una serie de ponencias muy interesantes. Les recomiendo para aquellos que no tuvieron posibilidad de estar en la tarde de ayer conectados online, que las consulten en nuestra página web, porque hubo algunos aportes en varios aspectos de los que, digamos, del tema convocante para esta reunión, y que merece la pena ser vistos. Además pueden dejar comentarios para esas presentaciones dentro de la misma página web. Hoy tuvimos otro tipo de enfoque, nos dedicamos un poco más
si se quiere, a temas más clásicos, pero con otra vuelta de tuerca, relacionado con el tema de las distintas métodos o formas de obtención de consentimiento, relacionado con las tecnologías, las particularidades de las poblaciones que tienen algún tipo de dificultad en el discernimiento, contrapuntos, opiniones a favor, en contra, fortalezas, debilidades, y también las resistencias que hay en los distintos grupos para ajustarse a este tipo de cambio. Quiero mencionar por último algo que decía Leo. Es la primera vez que realizamos un taller en el cual fue un taller por invitación, en realidad, a los comités que estaban acreditados en la ciudad de Buenos Aires, con la intención de tener un espacio para el encuentro, para el intercambio y para hacer un trabajo colaborativo. Ustedes escucharon recién las conclusiones. Para nosotros, en general para todo el comité, creo que fue importante este primer paso, así como el año pasado dimos un primer paso en abrir la convocatoria para la presentación de trabajos. Bueno, este es otro pasito más. Yo quiero agradecer también, como decía Cecilia, a toda la gente del Centro Metropolitano de Diseño, a SDA, a todos los que de alguna manera participaron con aportes o escuchando, o de alguna manera, por supuesto que a mis colegas del Comité Central. Yo desde aquí promuevo firmemente todo lo que se refiere a intercambio de experiencias, a saberes de diferentes ámbitos, porque estoy convencida que desde la diversidad, desde donde podemos aprender más y desde donde nos podemos enriquecer todos más, y en realidad yo abogo porque podamos seguir teniendo estos espacios de encuentro y de intercambio y de reflexión. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.